Cierras los ojos y todo se desvanece. Tu cuerpo permanece inmóvil en la cama, pero tu mente se desplaza. ¿Hacia dónde exactamente? ¿A dónde va la conciencia cuando dormimos? Si dormir es solo descansar, ¿por qué la mente crea mundos enteros, conversaciones, eventos, que a veces se sienten más vívidos que la realidad misma? La ciencia sugiere que el sueño es el momento en que el cerebro se restaura, pero esta explicación apenas roza la superficie del misterio. ¿Por qué soñamos con cosas que nunca hemos visto? ¿Por qué algunas personas experimentan vivencias fuera del cuerpo mientras duermen? Y si el cerebro simplemente descansa, ¿por qué permanece más activo por la noche que durante la vigilia? La verdad sobre la conciencia durante el sueño parece ser mucho más profunda de lo que nos han dicho. Para comprenderla realmente, debemos desglosar paso a paso qué le sucede a nuestra conciencia cuando dormimos. ¿Está confinada al cerebro o es algo más? Porque algo, sin duda, ocurre. El cerebro no se apaga por completo, de hecho, se activa. En muchos casos, lo hace más que durante el día. La mayoría asume que el sueño es un estado de reposo cerebral. Pero si observamos la actividad neuronal, algo muy extraño sucede en las profundidades del sueño profundo. El cerebro se ralentiza, sí, pero no se detiene. Y en esa pausa, algo más toma el control. En el momento en que empiezas a soñar, ciertas partes del cerebro se vuelven tan activas, si no más, que cuando estás despierto. La corteza prefrontal, encargada de la lógica y la toma de decisiones, se vuelve menos activa. Por eso los sueños suelen sentirse extraños, impredecibles, sin lógica aparente. En cambio, los centros visuales y emocionales se hiperactivan, creando imágenes vívidas y emociones intensas. Esto plantea una pregunta importante. Si el cerebro está tan activo durante los sueños, ¿cómo puede decirse que el sueño es un estado de descanso? La verdad es que el cerebro no descansa como solemos imaginar. No se apaga, simplemente cambia de modo. Deja de centrarse en el mundo exterior y se vuelve hacia adentro. Procesa, reorganiza, crea. Esto podría significar que la conciencia no desaparece al dormir, sino que simplemente se traslada a otro nivel. Y hay más. El cerebro produce DMT, dimetiltriptamina, cada noche, un compuesto psicodélico extremadamente potente conocido por inducir visiones intensas y experiencias que muchos describen como de otro mundo. La dimetiltriptamina se encuentra de forma natural en muchas plantas y también en el cerebro humano. Eso, por sí solo, ya plantea una cuestión fascinante. Los científicos creen que el cerebro libera pequeñas cantidades de DMT cada noche, especialmente cuando entramos en la fase de sueño REM, la etapa en la que ocurren los sueños más vívidos. Esto podría explicar por qué los sueños suelen sentirse tan extraños, pero al mismo tiempo tan profundamente significativos. Muchas personas que han consumido DMT sintético reportan experiencias que se asemejan sorprendentemente a los sueños, viajes por paisajes imposibles, encuentros con entidades desconocidas, sensaciones de estar recibiendo mensajes o verdades ocultas más allá del entendimiento racional. Pero si el cerebro produce DMT de manera natural, ¿significa esto que los sueños son simplemente una forma de alucinación? ¿O hay algo más profundo sucediendo mientras dormimos? Si la conciencia puede ser alterada por una sustancia química generada dentro del propio cuerpo, si se puede desanclar de la realidad cotidiana sin necesidad de intervención externa, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Realmente estamos experimentando la realidad cuando estamos despiertos, o solo una versión filtrada, editada y moldeada por el cerebro, mientras algo mucho más grande permanece oculto tras ese velo? Porque hay sueños que no solo son extraños o simbólicos, hay sueños que se sienten como advertencias, como fragmentos de algo que aún no ha sucedido. Algunos sueños parecen completamente aleatorios. Otros, en cambio, muestran con precisión inquietante eventos que aún no han ocurrido. A lo largo de la historia, muchas personas han reportado sueños premonitorios, visiones nocturnas que anuncian muertes, catástrofes, encuentros o cambios, y cuando esos eventos suceden en la vida real, incluso en sus detalles más minúsculos, la línea entre lo real y lo onírico comienza a disolverse. Estudios sobre sueños precognitivos han encontrado casos donde los patrones, símbolos o incluso imágenes exactas aparecen en la mente antes de manifestarse en la realidad.
¿Es casualidad, coincidencia o una forma aún incomprendida de percepción? Si el sueño es un estado alterado, y en ese estado podemos ver más allá de lo que nuestros sentidos captan, entonces tal vez la noche no sea solo descanso. Tal vez sea una puerta. Y lo que hay al otro lado nos ha estado observando todo este tiempo. Algunos podrían pensar que los sueños son simples productos del azar, descargas eléctricas sin sentido en un cerebro que descansa. Pero hay experiencias que sugieren lo contrario. Y esas experiencias no son tan raras como creemos. Uno de los casos más conocidos es el del presidente Abraham Lincoln. Días antes de su asesinato, Lincoln compartió con allegados un sueño perturbador. Soñó que caminaba por la Casa Blanca, la atmósfera silenciosa y opresiva. Al llegar a una habitación, vio un ataúd rodeado de soldados. Preguntó quién había muerto. La respuesta: el presidente ha sido asesinado. Poco después, la visión se volvió realidad. ¿Fue solo una coincidencia? ¿Una casualidad increíble? Tal vez. Pero miles de personas comunes reportan experiencias similares. Alguien sueña con una persona a la que no ve desde hace años, solo para cruzársela inesperadamente al día siguiente. Otro sueña con un evento, una conversación, un accidente, una escena trivial pero específica, y luego lo ve desarrollarse como en el sueño, detalle por detalle. Esto plantea una pregunta inquietante. Si los sueños son solo actividad cerebral aleatoria, ¿por qué a veces contienen datos precisos sobre cosas que aún no han ocurrido? Una teoría sugiere que, durante el sueño, la conciencia se libera de las limitaciones del tiempo lineal, que en ese estado alterado, puede acceder a fragmentos de información que están más allá de la percepción ordinaria. Como si el tiempo, tal como lo entendemos, dejara de ser una línea y la mente pudiera moverse a través de él, como lo haría en un vasto océano, tocando pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y esto nos lleva a otro fenómeno igual de desconcertante: la parálisis del sueño. Si el sueño fuera solo un proceso pasivo, una simple desconexión sensorial del cuerpo, ¿por qué algunas personas despiertan atrapadas en su propio cuerpo, plenamente conscientes pero incapaces de moverse? La parálisis del sueño ocurre cuando la mente se despierta, pero el cuerpo aún permanece dormido. Lo más perturbador, sin embargo, no es la parálisis en sí, es lo que ocurre durante ese momento. Muchas personas reportan una intensa sensación de presencia en la habitación. No una simple alucinación visual, sino algo más. Una certeza aplastante de que alguien o algo está ahí. Una figura en la esquina de la habitación. Una sombra que se mueve sin hacer ruido. Una entidad que observa, sin rostro, sin nombre, pero con intención. ¿Es esto solo una distorsión del cerebro entre el sueño y la vigilia? ¿O podría ser que, en esos instantes liminales, la conciencia esté percibiendo algo real que normalmente permanece oculto? La ciencia ofrece explicaciones neuroquímicas para la parálisis del sueño, pero incluso los expertos reconocen que hay aspectos del fenómeno que no se comprenden del todo, especialmente cuando múltiples personas describen experiencias similares, desde diferentes culturas y épocas, sin haberse influenciado entre sí. Quizás el sueño no es solo un teatro interno de símbolos sin sentido. Quizás es una grieta. Una fractura momentánea en la pared que separa lo conocido de lo desconocido. Y lo que a veces se cuela por esa grieta no siempre quiere ser visto. Lo verdaderamente inquietante es que personas de todo el mundo, sin importar su cultura, creencias o trasfondo personal, describen lo mismo. Durante episodios de parálisis del sueño, la mayoría reporta visiones de una figura oscura, una sombra humanoide que aparece junto a la cama o en un rincón de la habitación. No tiene rostro, no emite palabras, pero su presencia se siente intensamente. Muchos dicen que genera una presión insoportable en el pecho, como si el propio aire se volviera sólido. Otros aseguran sentir su mirada fija, penetrante, como si esa entidad los conociera profundamente y estuviera esperando algo. La pregunta es inevitable: ¿por qué personas que viven en distintos países y que no comparten idioma, ni religión, ni entorno cultural, describen la misma figura, la misma sensación, el mismo terror? La explicación convencional sugiere que se trata de una alucinación producto de la confusión entre los estados de sueño y vigilia. Un error neurológico.
un fallo en la transición. Pero si fuese solo un mal funcionamiento del cerebro, ¿no deberían las alucinaciones variar de una persona a otra? Sin embargo, no lo hacen. La sombra es casi universal. Esto lleva a una posibilidad más perturbadora. ¿Y si la parálisis del sueño no es un fallo, sino una brecha? ¿Y si, en ese estado liminal, cuando el cuerpo está dormido pero la mente despierta, la conciencia se desancla de la percepción ordinaria y cruza momentáneamente hacia otro nivel? ¿Y si lo que se ve en esos momentos no es un producto de la imaginación, sino algo que realmente está ahí, normalmente oculto, observándonos desde el umbral? Y lo más desconcertante, ¿y si no se supone que debamos verlo? Esto nos lleva a otro fenómeno no menos intrigante, el sueño lúcido. La mayoría de las veces soñamos sin saber que estamos soñando. Somos arrastrados por imágenes, eventos y emociones como hojas flotando en un río. Pero hay quienes, en medio del sueño, despiertan. No en el mundo físico, sino dentro del sueño mismo. Se dan cuenta de que están soñando. Y cuando eso ocurre, pueden tomar control, moldear el entorno, volar, reescribir las reglas físicas, crear personas o lugares a voluntad. Se convierten, aunque sea por breves instantes, en los arquitectos de su propia realidad onírica. Este fenómeno se conoce como sueño lúcido, y lo que revela es profundamente significativo. Cuando dormimos, nuestra mente no está pasiva. Sigue activa, consciente, despierta en otro nivel. Estudios científicos sobre el sueño lúcido han demostrado que, durante estos episodios, se activa una zona muy particular del cerebro, la corteza prefrontal. Esta es la región responsable de la autoconciencia, del pensamiento crítico, de la capacidad de reconocerse como un ser pensante. En otras palabras, en medio de un sueño, cuando el cuerpo está inmóvil y el mundo externo ha desaparecido, la mente puede recordarse a sí misma. Puede decidir. Puede actuar. Puede tomar el control de un universo que, hasta entonces, parecía regido por el caos. Esto no solo desafía la idea de que el sueño es un estado pasivo. También sugiere que la conciencia es mucho más flexible, más expansiva y más compleja de lo que entendemos. Si podemos despertar dentro de un sueño y tomar decisiones conscientes, ¿cuán diferentes son nuestros sueños de lo que llamamos realidad? Y si existen momentos en los que podemos manipular esa realidad onírica, podría ser que nuestra percepción diaria también esté sujeta a filtros y límites impuestos por nuestra biología. ¿Y si esos límites pudieran romperse? Tal vez los sueños lúcidos, como la parálisis del sueño, no sean anomalías. Tal vez sean puertas. Y tal vez no estamos solos del otro lado. Esto significa que, incluso cuando duermes, una parte de ti permanece despierta. Una chispa de conciencia que, en medio de mundos irreales, todavía sabe que existe. Pero eso plantea una pregunta fundamental. Si soñar fuera solo actividad cerebral aleatoria, ¿por qué poseemos la capacidad de reconocer que estamos soñando y de controlar ese mundo? ¿Por qué existe en nosotros esta habilidad ancestral, como si hubiese sido colocada ahí por algo más? Algunos científicos lo ven como un simple accidente neurológico. Pero otros, psicólogos, filósofos, investigadores del misterio, se atreven a ir más allá. Hay quienes creen que los sueños lúcidos no son solo un truco mental, sino una prueba de que la conciencia no está completamente sujeta al mundo físico. Que lo que llamamos mente puede operar con independencia del cuerpo. Y que el sueño lúcido es uno de los pocos estados donde esa separación se manifiesta con claridad. Y hay otro fenómeno que nos lo recuerda, la forma en que el tiempo se comporta en los sueños. Todos, en algún momento, hemos soñado con experiencias largas, complejas, llenas de escenas, diálogos y transiciones. Y luego despertamos para descubrir que solo han pasado unos minutos desde que cerramos los ojos. Sueños que parecen durar horas, a veces incluso días, aunque el reloj diga que apenas transcurrieron algunos minutos. Durante mucho tiempo, esto se consideró una simple ilusión, una distorsión de la percepción provocada por la falta de estímulos externos. Pero estudios recientes están cambiando esa visión. Investigaciones científicas han demostrado que, durante la fase REM del sueño, donde se producen los sueños más vívidos y emocionales, el cerebro parece operar con un reloj interno distinto al de la vigilia.
Las neuronas se activan en patrones diferentes. Las redes cognitivas se reorganizan. Y lo más sorprendente, la percepción del tiempo se altera de forma medible. Incluso hay soñadores lúcidos que han colaborado en experimentos diseñados para medir esta distorsión. Dentro de sus sueños, se les pide realizar tareas específicas, contar segundos, resolver problemas simples, repetir secuencias. Luego, al despertar, se compara su experiencia subjetiva con el tiempo real registrado externamente. Los resultados son sorprendentes. En muchos casos, el tiempo dentro del sueño se extiende más allá del tiempo real. No solo se siente más largo, lo es. Este fenómeno se llama dilatación onírica del tiempo. Y aunque todavía no se comprende del todo, plantea una posibilidad inquietante, que el tiempo, tal como lo experimentamos, no sea una constante objetiva, sino una construcción que la mente puede manipular en ciertas condiciones. Si esto es cierto, entonces el mundo de los sueños no solo es un espacio de imágenes y emociones desordenadas. Es un territorio, uno donde las reglas del mundo físico se disuelven, y donde el tiempo, la identidad y la lógica pueden ser reconfigurados por la voluntad. Y si podemos estar conscientes en ese espacio, si podemos contar el tiempo, tomar decisiones, resolver problemas y mantener la memoria, entonces quizás no sea tan diferente de lo que llamamos realidad. Quizás la única diferencia es que allá dentro, nadie te dice que es posible y que no. Y eso, en sí mismo, podría ser la clave para entender algo mucho más grande. No solo que somos, sino que podríamos llegar a ser cuando finalmente recordemos cómo navegar entre mundos. Esto significa que la conciencia dentro de los sueños podría no estar sujeta a las mismas reglas que rigen nuestra vida despierta. Y esa simple idea plantea una pregunta inmensa. Si la mente puede experimentar el tiempo de manera distinta al soñar, ¿qué otras leyes podrían quebrarse en ese estado? Y si la conciencia, aquello que realmente somos, no está estrictamente atada a la realidad física. Y si, en lugar de estar confinada al cuerpo y al tiempo lineal, la conciencia es algo mucho más amplio, capaz de desplazarse, moldear realidades internas y percibir dimensiones que normalmente están veladas. Los sueños podrían no ser meras construcciones simbólicas o ecos de experiencias diarias, sino evidencia directa de que el tiempo, tal como lo entendemos, es solo una construcción mental, una ilusión que el cerebro proyecta para que podamos movernos en el mundo físico de forma funcional. No una ley fija, sino una percepción que puede doblarse, dilatarse o incluso disolverse. Y aquí entramos en un terreno aún más profundo, la conexión entre los sueños y la teoría del multiverso. Uno de los aspectos más extraños y más reveladores de los sueños es su intensidad, la manera en que ciertos mundos oníricos se sienten vívidos, reales, sólidos, como si no fueran inventados, sino visitados. Algunas personas sueñan con lugares a los que nunca han ido, ciudades desconocidas, casas que no existen en su vida diaria, pero que en el sueño tienen una lógica interna, una arquitectura coherente, una atmósfera tan consistente que parece imposible que sea fruto del azar mental. Otros tienen sueños recurrentes de los mismos lugares, noche tras noche, año tras año, calles familiares dentro del sueño pero completamente ajenas al mundo físico, personas que conocen allí, emociones que solo viven allí y la constante sensación de haber vivido en ese lugar en algún otro nivel de existencia. Estas experiencias, extrañas, sí, pero comunes, se alinean inquietantemente bien con una de las ideas más revolucionarias de la física teórica, la teoría del multiverso. Según esta hipótesis, existen infinitas versiones del universo, realidades paralelas que coexisten al mismo tiempo, donde cada posibilidad se materializa en alguna línea de existencia. Hay un universo donde tomaste decisiones distintas, otro donde nunca naciste, y quizás uno donde vives una vida completamente diferente, mientras sueñas. Si esta teoría es correcta, entonces los sueños podrían ser más que actividad mental aleatoria. Podrían ser la manifestación de nuestra conciencia, sintonizando momentáneamente con otras realidades. Como si, mientras el cuerpo duerme y el ego se disuelve, la conciencia se liberara lo suficiente como para desplazarse entre mundos. Y tal vez, al soñar, no estamos creando mundos desde cero, sino recordando otros en los que también existimos. Imagina lo que esto implica.
que los sueños no solo son mensajes del subconsciente, ni simples residuos del día, sino puertas temporales hacia otras versiones de ti, otros yo que viven, sienten y respiran en mundos que existen más allá del nuestro. Y cuando sueñas con esos lugares extraños pero familiares, cuando despiertas con la extraña nostalgia de una vida que no puedes ubicar, quizás no sea solo un sueño. Quizás estés regresando. ¿Y si los sueños no son solo imaginación? Algunas teorías emergentes, aunque aún no aceptadas por la ciencia convencional, plantean una idea intrigante, que los sueños podrían no ser simples proyecciones mentales, sino vislumbres de realidades paralelas. Según esta perspectiva, cuando soñamos, no solo estamos imaginando escenarios, sino que la conciencia podría estar desplazándose momentáneamente hacia otras versiones de la realidad. Versiones donde nuestras elecciones fueron distintas, donde los eventos tomaron otro rumbo, donde otros yo viven vidas paralelas que jamás conoceremos despiertos. Aunque la ciencia aún no ha confirmado esta posibilidad, la idea de los sueños como portales a otros planos no es nueva. De hecho, ha estado presente durante siglos en diversas culturas, religiones y sistemas filosóficos. En muchas tradiciones espirituales antiguas, desde los chamanes amazónicos hasta los sabios del Tíbet, se ha afirmado que los sueños permiten viajar fuera de la existencia ordinaria. No como una metáfora, sino como una experiencia literal, una forma en la que el alma, el espíritu o la conciencia puede escapar de las limitaciones del cuerpo físico y explorar dimensiones más allá del tiempo y del espacio. Si esto es cierto o no, es una cuestión abierta. Pero la complejidad, la intensidad emocional y la profundidad simbólica de muchos sueños sugieren que hay algo más en juego que simples señales eléctricas aleatorias disparándose en el cerebro. Muchos sueñan con lugares que jamás han visto, con emociones que no se pueden explicar, con encuentros que marcan como si hubieran sucedido de verdad. Y cuando despiertan, traen consigo una extraña sensación de haber estado en otro lugar, como si el cuerpo apenas los hubiese estado esperando. Hay otra pregunta que acompaña a este misterio: ¿por qué olvidamos nuestros sueños con tanta facilidad? Te despiertas tras una experiencia intensa. Lo recuerdas todo, los colores, las palabras, las emociones. Estás convencido de que lo recordarás para siempre. Pero bastan unos minutos para que comience a desvanecerse. Y una hora después, es como si jamás hubiese ocurrido. ¿Por qué sucede esto? Si los sueños fueran realmente absurdos e insignificantes, ¿por qué el cerebro se esforzaría tanto en borrarlos? Una de las explicaciones más aceptadas viene desde la neurociencia. Durante el sueño, especialmente en la fase REM, cuando soñamos con mayor intensidad, la actividad del hipocampo se modifica. El hipocampo es la región del cerebro encargada de consolidar recuerdos, de transformar experiencias en memorias duraderas. Sin embargo, durante el sueño, esta área no funciona como lo hace durante la vigilia. Es decir, aunque vivimos experiencias intensas mientras soñamos, esas vivencias no se codifican adecuadamente como recuerdos permanentes. No se guardan con la misma lógica que nuestros recuerdos despiertos. Pero incluso esta explicación genera nuevas preguntas. Si el cerebro no considera importantes las experiencias del sueño, ¿por qué las vive con tanto realismo? ¿Por qué sueña con intensidad, con dolor, con placer, con miedo, con deseo? ¿Por qué crea mundos enteros que luego se disuelven como humo? Algunos investigadores creen que el olvido onírico no es un error, sino una especie de protección psíquica. Tal vez el contenido de los sueños, si fuese recordado en toda su extensión, alteraría demasiado nuestra percepción de la realidad. Tal vez vivimos en una especie de frontera mental, recordamos lo justo para no enloquecer, y olvidamos lo suficiente para seguir creyendo que lo real es solo lo que ocurre con los ojos abiertos. ¿Y si los sueños fueran una forma de comunicación desde otras capas del ser? ¿Y si cada noche olvidamos fragmentos de otras vidas, otros mundos, otros yo? ¿Y si el olvido no es una limitación, sino una regla impuesta por algo más grande? Algo que no quiere que recordemos demasiado. Algunos investigadores creen que olvidamos nuestros sueños porque cumplen una función distinta a la de nuestras experiencias conscientes. No están diseñados para ser archivados como recuerdos cotidianos, sino para ser procesados y, en muchos casos, descartados. En otras palabras, el cerebro sueña para limpiar, reorganizar,
reestructurar y luego seguir adelante. Sin embargo, hay otra perspectiva más intrigante, que el olvido de los sueños es en realidad una forma de protección mental. Piensa en esto. Si recordáramos todos nuestros sueños con la misma claridad con la que recordamos lo que hicimos ayer, nuestro sentido de lo real podría comenzar a desdibujarse. Las fronteras entre la vida onírica y la vida de vigilia se volverían peligrosamente delgadas. El cerebro, entonces, podría estar programado para filtrar estas experiencias, para protegernos de confundir los mundos que visitamos dormidos con el que habitamos al despertar. Pero hay algo que desafía esa lógica. El hecho de que algunos sueños no se olvidan. Al contrario, permanecen con nosotros durante años, incluso toda una vida. Sueños que dejaron una marca emocional profunda. Sueños que parecían contener un mensaje. Sueños que, aunque breves, cambiaron algo en nuestro interior. Eso sugiere que no todos los sueños son iguales. Que ciertas experiencias oníricas pueden contener más significado del que somos capaces de comprender en el momento. Tal vez no los recordamos todos, porque no estamos preparados para entenderlos todos. Existe un mito ampliamente difundido que afirma, si mueres en un sueño, mueres en la vida real. Sin embargo, la experiencia de millones de personas lo contradice. Muchos han soñado con su propia muerte, en accidentes, caídas, ahogamientos, enfrentamientos, y han despertado ilesos, aunque a menudo con una sensación extraña, como si algo profundo hubiera cambiado dentro de ellos. Entonces, ¿qué significa morir en un sueño? Algunos investigadores creen que cuando morimos en un sueño, la mente está simulando una experiencia límite. La muerte como símbolo de transformación. Y en muchos casos, así se siente. Personas que han experimentado sueños en los que mueren despiertan con una sensación de renovación, claridad o incluso liberación, como si algo viejo hubiera terminado y algo nuevo hubiera comenzado. En términos simbólicos, la muerte en sueños puede representar el fin de una etapa, la superación de un trauma o un cambio profundo en la percepción. No es un fin literal, sino un renacimiento psicológico. Pero hay algo más. Neurológicamente, el sueño profundo y la muerte comparten ciertos rasgos. En ambos estados, la conciencia se separa del cuerpo físico, las funciones corporales se ralentizan y los estímulos externos pierden relevancia. Y más allá de eso, hay testimonios inquietantes. Personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte describen sensaciones muy similares a las del mundo onírico. Flotar fuera del cuerpo, viajar por túneles, encontrarse con seres luminosos, revivir recuerdos de toda una vida. Imágenes y emociones que también aparecen en sueños vívidos y trascendentes. Esto ha llevado a algunos a sugerir que tal vez los sueños sean una forma de entrenamiento para el último viaje. Una práctica inconsciente, noche tras noche, que nos prepara para soltar el cuerpo, el ego, el tiempo. Para finalmente cruzar al otro lado. Si esta idea es cierta o no, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí es claro, es que los sueños son mucho más que simples mecanismos de descanso. Nos revelan aspectos ocultos de la conciencia. Distorsionan el tiempo, alteran el espacio, y a veces, conectan con experiencias que parecen ir más allá de la vida misma. Lo que ocurre en los sueños sigue envuelto en misterio. Pero hay algo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos: dormir no es solo dormir. Es una puerta. Una entrada hacia lo desconocido, hacia lo que no nos han enseñado a ver, hacia lo que apenas comenzamos a comprender. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has recibido el conocimiento completo de este viaje. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la mente humana, asegúrate de ver el próximo vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por abrir los ojos, en medio del sueño.